El festival ha contribuido muchísimo a potenciar la innovación en los medios. Obras que han enriquecido la manera de entender, de enfocar, de analizar, de evaluar lo que está pasando con los medios de prensa. Creo que es un espacio de diálogo también, es un espacio de comunicación, es un espacio de aprendizaje. Es el espacio para contrastar prácticas, buenas prácticas. El dar noticias dejó de ser una exclusividad de los periodistas. Hoy los ciudadanos co-crean contenidos y dan noticias. El festival nos ha obligado un poco a teorizar sobre esos cambios y desde la teorización también a superar esas mismas transformaciones que hemos hecho. Como un sueño de la Unión de Periodistas de Cuba, el de aunar en unas jornadas los festivales desarrollados habitualmente para estimular la producción periodística desde todos los formatos, surge en el año 2020 el primer Festival de la Prensa en Cuba. En medio de la compleja situación por la que atravesaba el mundo y nuestro país en el año 2020, marcada por el inicio de una crisis sanitaria, la UPEC logró consolidar un evento que, además de reconocer la producción noticiosa e investigativa, convidaba al desarrollo de proyectos innovadores como principal fuente en la actualización de las agendas mediáticas. La pandemia de COVID-19 fue un reto también para los periodistas, y en medio de los continuos aprendizajes generados por el confinamiento, nacen los festivales de la prensa, espacios potenciadores de productos comunicativos que se conectan al público a través de los propios códigos de cada medio. Yo creo que este festival de la prensa nació en momentos en que era muy necesario. Muy necesario. Sobre todo llegó en un momento, hace 4 ediciones, en el cual era muy necesario que la prensa cubana iniciara un recorrido de cambio de modelo sustentado sobre todo en la concepción de lo público dentro del sistema social que tiene Cuba, que tiene sus particularidades. Y creo que inició ese camino de sustentarse en la investigación, en la innovación y sobre todo en el apostar por prácticas novedosas. Creo que el festival en sus discursos, en sus análisis, ha puesto elementos de valor para este proceso que estamos viviendo ahora de transformación del modelo de prensa en Cuba. Es un festival que ha enriquecido la visión que hemos tenido con múltiples eventos que se han organizado tanto en el Instituto de Periodismo José Martí como por la propia Unión de Periodistas de Cuba, por esta Facultad de Comunicación, para llevar un momento de análisis, de pensamiento con relación a lo que está ocurriendo y cómo transformarlo. Pienso que está muy ligado el festival con toda esta transformación. Una cosa ha venido a complementar la otra, es decir, en la medida que nos transformamos editorialmente, tecnológicamente, eso de ahí se derivan muchos proyectos para la transformación. Y esos proyectos que hicimos para la transformación, cuando dan resultados, se revierten en el colectivo que tiene que transformar y que tiene que innovar y que tiene que hacer para luego presentar al festival. Es decir, es un proceso circular, diría yo, ¿no? Es decir, yo transformo, yo innovo, voy al festival, me estimulo, regreso acá, sigo estimulando a la gente. La principal contribución que ha hecho el Festival de la Prensa es que nos ha obligado a comprender los cambios. O sea, anteriormente los festivales tenían un sentido más competitivo y en este formato que ha tenido en los últimos años nos ha obligado a esas transformaciones, esos cambios que hemos hecho en el periódico en los últimos años. El festival nos ha obligado un poco a teorizar sobre esos cambios y desde la teorización también a superar esas mismas transformaciones que hemos hecho. El sistema de prensa en Cuba, a la par del desarrollo de la sociedad, sigue teniendo como mayor reto la identificación con las audiencias. Reinventarse cada día con un periodismo serio, dinámico y creíble son conversaciones que continúan sobre la mesa. En ese sentido, se hacía impostergable la decisión de que los medios de comunicación cubanos iniciaron un recorrido de cambio dentro del propio sistema. Los festivales de la prensa han contribuido en ese propósito, convirtiéndose en un generador del intercambio entre los medios que buscan cada vez más compenetrarse con las audiencias. Es bueno siempre que los públicos que deben participar en esa construcción de medios, en esa construcción de agenda, puedan interactuar de manera cara a cara
con quienes gestionan esos contenidos en los medios públicos cubanos. Yo creo que el Festival de la Prensa también tiene esa misión y de hecho es una vía también que hay de acercar esos públicos desde todas las edades, porque el Festival de la Prensa tiene el valor de haberse encontrado también en barrios importantes de La Habana, y ese acercamiento desde los niños, desde los infantes hasta las personas más adultas es vital para la construcción de los medios en Cuba. Entonces los festivales de la prensa lo que vinieron fue a certificar, a avalar que esta actividad que nosotros hacíamos de innovación de una manera un poco inconsciente era realmente el camino que nosotros teníamos que transitar para poder transformar nuestro modelo de trabajo, nuestro modelo editorial y nuestro modelo en general de gestión con un propósito muy claro que es hacer un mejor periodismo, que es la misión que nosotros tenemos, ¿no? También ha consolidado la autoridad social, la credibilidad entre nuestras audiencias de nuestro medio, y la concepción de multimedio se ha ido consolidando paso a paso. Todavía hay muchas cosas que hacer y sin duda ha consolidado el sentido de pertenencia y de unidad del colectivo del periódico Escambray. La convergencia mediática, las redacciones integradas, el empleo de las multiplataformas y las redes sociales digitales, a pesar de no ser tendencia en el periodismo que se realiza en el mundo y en nuestro país, siguen siendo un reto. El contexto político, económico y social cubano insta cada vez más a encontrar estrategias novedosas que impulsen el periodismo y la comunicación social en la isla, respondan a las necesidades informativas de la ciudadanía y diversos modelos de gestión que satisfagan las necesidades profesionales de cada uno de sus trabajadores. En ediciones anteriores, un número creciente de medios cubanos demostraron su intención de innovar, encaminando sus iniciativas a las potencialidades, retos y función social de cada colectivo. Para Ideas Multimedia ha sido una posibilidad también de conocer, de intercambiar, de ver cuáles son nuestras propuestas, aquilatarlas con la del resto de los medios y aprender de lo que hacen otros. Si hemos podido estar en la vanguardia de las transformaciones de la prensa pública del país, se debe precisamente a eso. Primero, a un colectivo que se ha planteado transformar, cambiar, buscar, pero también a un espacio de intercambio como ha sido el Festival Nacional de la Prensa, para entender cuáles son las maneras de hacer hoy más actuales, las experiencias que otros tienen y que nos pueden servir a nosotros también para desarrollar nuevos proyectos, nuevos propósitos. La ACN es un medio innovador por excelencia desde que se creó. Para este colectivo no surge la innovación con el festival. El festival ha contribuido muchísimo a potenciar la innovación en los medios, a organizar lo que veníamos haciendo, que muchas veces tú no titulas o catalogas lo que estás haciendo como una innovación, pero es eso lo que estás haciendo. Y en muchos casos, cuando convocan al primer festival, lo que se hizo fue casi una ingeniería inversa, coger los resultados que teníamos y llevarlos a un proyecto para presentarlo. Y esa primera edición del Festival Nacional de la Prensa nos llevó a repensarnos hacia adentro. Fuimos ganadores en ese momento, estuvimos entre los 5 medios ganadores, y a partir de ahí nos dimos a la tarea de estar constantemente en un proceso de innovación. En el año 2020 los resultados fueron entregados sobre todo por el proceso de transformación que se dan en las redes sociales de la revista y sobre todo en la creación de contenido y en la creación de narrativas propias para las redes sociales, o sea, de contenido específico para redes sociales. O sea, la revista sale de la web, la revista también sale de alguna forma del papel y comienza a ser pensada para redes sociales. Esto sube las audiencias, de alguna forma dinamiza mucho la interacción de la revista con los públicos. Y bueno, todo esto se presenta como parte de los cambios en la revista y tiene resultados en el Festival de la Prensa. Cubavisión Internacional en el año 2019, a solicitud de la presidencia del ICRT, constituye una redacción digital, una redacción multimedial, que ese primer encargo se ha ido desarrollando, ha ido
en avance, ha ido en construcción. De hecho, la construcción es constante. Hay muchos periodistas jóvenes, muchos profesionales jóvenes, porque no son solo periodistas, hay diseñadores participando también de esa construcción multimedial. Y lo más importante es que todo el tiempo se está experimentando, todo el tiempo se buscan nuevas salidas, nuevas construcciones, nuevos diseños, de manera que sea más atractiva para las audiencias. La innovación, siempre al servicio del periodismo, ha sido reconocida en los festivales. La profundidad de los contenidos, el periodismo de datos, la retroalimentación con los públicos y la actualización de los modelos de gestión editorial destacan en la intención de cada día hacer de nuestros medios de comunicación un espejo de la sociedad. No ha sido posible emprender la transformación que nos hemos propuesto en el sistema de prensa pública del país si no hubiera habido un antecedente en convertir los festivales nacionales de la prensa en un foro de innovación. El festival no solamente nosotros le entregamos al festival, sino también que recibimos del festival. Tener más claro qué es lo que se va a premiar y que lo que se vaya a premiar sí sea esencialmente resultado en mano. Sugeriría sobre todo seguir socializando cada una de las investigaciones, cada uno de los criterios que expone también el jurado, que evalúa las obras y los trabajos que se presentan en este festival, porque así permite que otros medios de comunicación que no han participado, que no han presentado proyectos, se incentiven, se sumen y sobre todo de cara al experimento, cuando otros medios de prensa nos vamos a sumar a este proyecto, yo creo que se sigan desarrollando los festivales de innovación, es un camino necesario para la prensa cubana. Realmente los festivales han sido una oportunidad para Juventud Técnica y nosotros vamos a seguir participando en los festivales en el futuro y vamos a seguir aprendiendo de todos los colegas del país de esta manera.